Hoy quiero hablar de un youtuber llamado Mind Jorge, el cual conocí cuando empecé a tener mis problemas de sueño. Recuerdo que los primeros meses, hace aproximadamente 5 meses, estuve las primeras noches sin dormir y fueron los momentos más duros del insomnio que he experimentado, y con la obsesión y el miedo y todo esto. Recuerdo que veía sus videos para intentar encontrar una respuesta. Yo quería una solución. Yo recuerdo que no quería, tenía miedo, no quería enfrentarme a otra noche sin dormir. Y recuerdo que yo intentaba de todo. Yo incluso quería que me inyectaran un sedante para dormirme porque sentía que iba a tener tanto miedo que no iba a poder con mi mente y tenía que mejor inyectarme un sedante para quedarme dormido. Es básicamente lo que yo pensaba. Estaba tan, o sea, a lo que voy es que estaba tan asustado, estaba tan sugestionado al miedo, estaba tan identificado con mi miedo, que llegaba al extremo de querer dormirme con lo que sea, con una medicina. Recuerdo que tomaba pastillas para dormir y quería subir la dosis. Imagínate lo peligroso que puede llegar a ser eso. Actualmente ya no tomo medicamentos y duermo a veces bien, a veces mal, pero ya no tengo tanto miedo, que eso es lo importante. Y bien, en este tiempo conocí a Jorge, veía sus videos y recuerdo que me ayudaron, pero yo quería sentir algo que me hiciera dejar de tener miedo. Pero con el tiempo descubrí que no existe tal cosa para este problema. Lo que pasa que, bueno, de hecho tengo el libro aquí. He leído ya voy avanzado en el libro. Eh, ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una obsesión por dormir y tenemos miedo por la noche y no sabemos qué hacer? Lo que pasa, y lo que yo creo que es el punto eh, que define el insomnio que tenemos, es la identificación con ese miedo. Lo que pasa es que nosotros estamos sobreidentificados con el miedo. Todos los pensamientos negativos y las emociones que llegan a nuestra mente nos lo compramos. Es decir, lo tomamos como que es perpetuo, como que va a durar para siempre y como que somos nosotros, todas esas emociones negativas, cuando realmente todo está en constante cambio. Como bien hay emociones que no nos gustan, como el miedo, como la preocupación por cómo voy a dormir, por todo esto, hay emociones que nos gustan y es todo es un balance. Existe lo negativo, existe lo positivo en nuestra mente, pero a nadie, a ningún ser humano nos gusta sentir eh, cosas negativas, emociones negativas. La primera reacción que yo tenía bueno, yo al ver estos videos de Jorge y todo esto, yo recuerdo que quería quitármelo de encima, las emociones negativas. Pero yo no estaba consciente de que al hacer eso, de que al querer salir, escapar, de evitar ese miedo, yo estaba generándome ese miedo. Es decir, estaba agravando la situación. En todo caso, si yo quisiera, si tú quieres desidentificarte de tu mente, si quieres saber cómo dejar de sentir eso, la respuesta es que no se puede dejar de sentir miedo, ni emociones negativas, ni preocupación, ni angustia. Pero algo que sí se puede hacer es observar esos pensamientos desde la distancia, no comprártelos. Me refiero a no apropiarte esos pensamientos como que eres tú, como que es la verdad, y entender que es la mente que tiene patrones que te van a ayudar a sobrevivir. Por ejemplo, el miedo es un mecanismo de supervivencia prácticamente. Entonces, es lo que nuestra mente hace para querer de alguna manera evitar los problemas. Es decir, si yo tengo miedo a dormir,
estoy haciendo muchas cosas, estoy queriendo tomar medicamentos que me van a dormir, supongo. Y estoy huyendo. En el fondo estamos huyendo de nuestra propia mente. Estamos huyendo de nosotros mismos. Y esto es lo peligroso. Lo peligroso es lo que agrava el problema al final, es huir, evitar sentir eso. Cuando si tú simplemente sientes eso, te darás cuenta de que se va desvaneciendo. Es decir, cada emoción, por más cruel, por más, no sé, por más horrible que se sienta, al final siempre termina, tarde que temprano termina desvaneciéndose. Incluso en cuestión de minutos, por ejemplo. El apego es lo que nos hace sufrir. Apegarnos a esos, o sea, apegarnos demasiado, estar demasiado pegados a los pensamientos es lo que nos genera sufrimiento. Y esto es algo que yo no entendía, porque pues yo no estaba informado, yo no conocía a Jorge, yo no tenía el libro. Cuando conocí a Jorge empecé a ver sus videos sobre el insomnio, todo esto, pero solo entraba la información y salía por acá. Es decir, no ponía en práctica lo que decía. Las primeras, donde vi a empezar a ver un poco de avance, fue cuando Jorge mencionó este punto del que les quiero compartir. Que nada es perpetuo, ninguna emoción dura para siempre. Es decir, ninguna emoción va a durar para siempre. Todo está en cambio. O sea, esto fue lo que realmente me hizo, por así decirlo, avanzar. Porque yo todo lo que decía él no entendía. O sea, yo escuchaba todo lo que decía y algunas cosas más o menos, pero yo no entendía nada. Porque yo estaba tan identificado con mi mente que yo solo sentía miedo y ponía sus videos de fondo para dejar de sentir miedo. Ponía los videos de Mind Jorge, pues para, no sé, para no sentirme solo y servía. Pero si tú no aplicas lo que dice Mind Jorge, no va a servir de nada. Y hay que aprender. Primero, hay dos herramientas que Jorge dice, aceptar y la meditación. Si tú lees el libro, es lo que nos dice el libro. Aceptar, no querer evitar esas emociones, sentirlas, experimentarlas en el cuerpo. ¿Qué se siente? La práctica de meditación nos va a ayudar mucho más a esto. Es lo que yo quería traer a este punto. Yo llevo viendo a Jorge desde hace 5 meses, como digo, desde que comencé con las noches que tenía insomnio y así es. Yo este canal lo creé por Jorge, básicamente. Porque yo sabía que hay mucha gente que tiene miedo. Y tal vez Jorge ya no sube tantos videos como antes. Eh, digamos que Jorge sigue subiendo videos, pero ya no son tan editados ni tan eh, constantes. Entonces, a lo que voy es que yo creé este canal. Aunque no puedo decirte que superé el insomnio al 100%. No, de vez en cuando tengo noches malas. Pero ¿cuál es mi motivo con crear este canal? ¿Para qué hago estos videos yo? Yo hago estos videos con la esperanza de ayudar a las personas a hacer que no se sientan solas, que no eres el único que no duerme y que no eres el único que sufre con esto. Y que hay días buenos, que sí duermes, hay días malos y hay de todo. Esto es más que obvio, pero a lo que voy es que muchas veces yo tardé mucho en encontrar este canal y yo veía un montón de videos que lo que hacían era agravar mi miedo. Es decir, sentía más miedo viendo otro tipo de videos. Por ejemplo, si yo veía videos que hablaban del insomnio, que no era Jorge, yo lo que hacía era alimentar esa obsesión. Porque habían videos que decían que podías morir si no dormías más de 6 horas y todo esto. O había videos que te metían más miedo. En vez de decirte cómo ayudarte, te metían miedo. Entonces por eso yo creé este canal.